Quiero aprovechar la oportunidad para darle los buenos días al licenciado Carlos Pérez. Buenos días, licenciado. Saludos a ti, a nuestro público. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti por estar con nosotros aquí. El doctor Iván Figueroa me ha pedido que quiere hacer unos comentarios. Yo quisiera profundizar un poco en el concepto de la naturismo y del concepto de la medicina natural, un poquito como yo lo veo, y quiero eximir a todos mis colegas aquí de la responsabilidad de concordar conmigo o no, pero yo voy a decir mi posición. El naturismo es un estilo de vida y puede tener sus tendencias y variables de región en región, de raza en raza, de filosofía en filosofía, y se conoció como la medicina tradicional en varios conceptos, sin decir el nombre, pero eso empezó así. Y se enseñaba de maestro a discípulo, no era maestro en ese sentido, hay otro nombre que se usaba, pero se enseñaba como usaban los chamanes. Él tenía un estudiante de chamanería y estudiaba con él, aprendía las cosas y después se encargaba de error. Había una continuidad en educación por experiencia y ese individuo no iba a ninguna escuela. No existía un sistema escolar. Se aprendía por tradición, por la vida, porque no había reglamentación. Segundo, no había la motivación, no había reglamentación, no había la motivación económica que se desarrolla con el tiempo, con el arte de la terapéutica. Al aparecer esas motivaciones, la reglamentación de quién va a ser el chamán y a competir por el proceso, alguien tiene que decidirlo y se tiene que cualificar. Y entonces así empiezan los gremios de la práctica del fenómeno natural. Después viene el factor de, bueno, ¿y cómo vamos a vivir? El factor económico, que había que compensar. En aquella época, el chamán o el terapeuta, o como quieran llamarle, se le daban regalos o donativos de agradecimiento y él los aceptaba. Pero le decían, mira, tú me tienes que dar 3 gallinas. Pues dame la que tú puedes, ¿qué tú me haces? O me traes una comidita, un asopadito, o me traes un tamal. Pero él vivía de lo que porque era un don que él sentía, era una vocación. El modernismo y la reglamentación de los sistemas estructurados empiezan a reglamentar los sistemas, de organizarlos. Ahí empiezan los problemas, porque empezamos a competir chamanes con chamanes, terapeuta con terapeuta, filosofía con filosofía. La medicina tradicional china es mejor que la ayurvédica es mejor que la otra, y por ahí seguimos. Y estamos en una situación hoy en día que ha pasado con la naturopatía, porque la naturopatía se ha desarrollado a una práctica. Así que se reglamentó. Así que los naturópatas cogen su agüita porque han tratado de reglamentar el naturismo y dentro de ellos en sí tienen sus problemas, igual que nosotros tenemos los problemas con las especialidades. Claro, claro. Bueno, no, porque yo estudié un poquito más de cirugía, yo puedo ser cirujano plástico, te arreglo cositas por aquí, total, gran parte de la cirugía plástica es una tontería, perdonando mis colegas. Yo no sé, mis colegas. Estamos de acuerdo, fíjate, no. Yo cojo ahora mismo, no tengan miedo, yo cojo ahora mismo un short course y hago 2 o 3 facelift y yo puedo hacer eso. Y era un cirujano que reconstruía vías biliares en nenes recién nacidos. Claro. Eso sí es difícil en esto, y yo enseño a muchos de estos individuos a operar. Así que el título es que te crea un gremio y yo hago esto y tengo, es mercadeo. Ahora tengo mi grupo, ¿cómo voy a vivir? Y si empezamos a vivir de la medicina, empezamos a generarla. Y eso va a ocurrir en el naturismo, va a ocurrir en la medicina moderna en todos los aspectos. Tenemos que tener cuidado que en este proceso, que es lo que está ocurriendo con la naturopatía, doctorado versus maestría, es una competencia de gremio. Sí, Porque es un mercado. Y ellos no se dan cuenta. Voy más allá. Pero es que ellos no se dan cuenta que la competencia de ellos la están haciendo con la medicina alopática convencional. Porque este programa estaba diseñado para reemplazar médicos primarios generalistas en el oeste de los Estados Unidos. Pero tú mencionaste una palabra ahí bien clave, vocación. Vocación, es simple. Vocación. No puedes educar. El que tiene vocación verdaderamente que va a servir a ese paciente y atender la salud, no entra en pequeñeces. Si observamos cómo se ha explotado el concepto natural para hacer dinero con curas mágicas, maravillosas, y la pastilla que hace todo en uno, ¿verdad? Pues vamos a entender que ahí no hay vocación. No la hay. No la hay. Entonces, en cada gremio, sea alopático, naturopático, idiopático, siempre hay problemas de identidad y moral y de falta de ética. Claro. Entonces, eso es un error, eso es la humanidad
y la tentación que tiene el humano, Sí. la parte humana del ser humano que aplica en la religión. Entonces, si nosotros nos dejamos caer en ese gremio de ser productores de dinero, vamos a tener muchos problemas. Y entonces hay que vivir, tenemos que vivir y facturar el proceso, yo creo en Claro, eso, pero claro. hay que tener cuidado porque todos tenemos esos deditos flacos, en el naturismo, en la alopatía, en todos lados yo los veo. Ujú. Yo educo a cirujanos y creo que van a ser tremendos cirujanos y lo veo después y tengo que bajar la cabeza porque no aplicaron lo que yo les enseñé. Pero ¿qué voy a hacer? Yo no me puedo sentir culpable por eso. Ajá. El problema, concurro sustancialmente con lo que trae el doctor Figueroa muy acertadamente. Y el problema mayor, ¿sabe cuál es? Es cuando le queremos imponer a la gente, cuando me quieren imponer a mí. No, yo tengo que ver un médico, porque sí, porque yo el Estado digo que tienes que ver un médico. Y entonces tiene que ser un médico, entonces no puedo escoger otro sistema terapéutico. Cuando entonces se pierde la libertad. Es que ese es el problema. Yo puedo entender que en la sociedad coexisten, de la misma manera que existen religiones que creen una cosa y que creen otra y que creen otra. Yo no abogo porque le digan a la gente cállese la boca o vamos nosotros aquí a dirimir cuál es la religión verdadera y solamente esa es la que vamos a permitir. Eso no es el concepto social constitucional. Pero en la medicina quieren hacer eso, nos lo quieren imponer como si fuese una religión de que ellos son los que saben y más nadie sabe. Y entonces cuando se reglamentó la profesión médica en un momento dado, era como una sombrilla y todo el mundo era médico. Fíjate que esa finca o ese gremio hubo que fraccionarlo y surgieron, otra gente dijeron, no, porque es que esto tiene unas diferencias y entonces vamos a hacer la quiropráctica y nace la osteopatía y nacen otras y surge la naturopatía. Incluso salen modelos más existenciales que no necesariamente responden al modelo de medicina. Si algo se vio en las vistas de ayer, en las vistas de ayer entre médicos naturopáticos, que ellos insisten que ellos tienen la franquicia de la verdad y que más nadie la tiene, versus naturópatas, se puede resumir en las palabras del gran prócer que dijo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Ves? Tan simple y sencillo como eso. Aquello es una cosa y esto es otra cosa. Pero no, ellos quieren igualarlo. Ellos quieren establecer un axioma que ellos son los que saben. El otro gran problema es que a veces ni siquiera el gremio, ni siquiera es el gremio el que puede empujar las cosas. A veces los gremios son víctimas de otros intereses mayores, como lo puede ser la industria. Como es el caso entonces de la industria farmacéutica, que es más poderosa que los gremios, y entonces muchas veces impone o patrocina un tipo de educación. El otro gran gremio, y en eso se tiene que cuidar, y todas las instituciones lo saben, es el emporio educativo, como que tiene que pasar por un sedazo educativo, y entonces a veces, por consideraciones económicas, queremos imponer a veces sobre reglamentaciones, a veces sometemos a los estudiantes irrelevantes. Y ahora que usted está hablando de eso, yo lamento a estas nuevas generaciones, como la de nuestros hijos ahora, que empiezan la profesión, cualquier profesión que empiecen, carrera profesional, con una deuda en la costilla de 200,000 pesos. De 150,000 pesos, porque era la única manera que podían capacitarse para obtener algún tipo de licencia. Y entonces salen a la calle en estos tiempos que no son fáciles, incluso el desempeño laboral, a lo mejor con el interés altruista de ayudar a la humanidad, pero con un préstamo que pagar de mucho dinero. La pregunta es si esa es la única forma que la sociedad lo podía hacer. Ya aquí me fui un poquito más filosófico. Yo soy de los que creo, esta es la opinión mía de Carlos Pérez Sierra, que nosotros tendemos muchas veces a sobrereglamentar la actividad humana y no vamos a lo básico. Y a veces requisitos de acreditación que exigen una planta física de qué sé yo qué cuánto, de que haya tanto volumen en una biblioteca, eso encarece entonces los procesos para acreditaciones de actividades que no necesariamente, y las sociedades nuevas tienen que repensar todo esto, tienen que ver cómo nos reglamentamos de una manera pertinente y lógica, y más en el mundo virtual que vivimos ahora,
que el libro tú lo puedes tener en papel o lo puedes tener en el mismo aire en una nube. No podemos perder de perspectiva que muchas veces, y eso hay ejemplos que sobran, que se reglamenta para limitar la cantidad de personas que van a participar de la profesión que estamos ejerciendo, por las razones que sean. Así mismo. Cada cual se contesta a su pregunta. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.